Mendoza Trinidad, Morales Zárate, Ortiz Camarena, Presente, profesor. Pérez Conde, Presente, profe. Buenas noches. buenas noches. Ramírez Flores, Buenas noches, profe. Presente. buenas noches. Santos Cabrera, Presente, profe. Trujillo Plasencia y Valverde Pacheco. Presente. Ok. El día de ayer pues, estábamos revisando el desarrollo precisamente de la carta de Smith y por ahí dejamos de revisar en el ejemplo final, ¿verdad? Más bien el desarrollo de la descripción ya de la carta. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? Yo le quería Profesor. comentar que está un poco tarde. Perdón, no escuché bien. Le quería comentar que entré un poco tarde. Soy Aguirre Optiel. Aguirre Montiel, ok. Sí, gracias. Yo, profe, no sé, A ver, ¿quiénes son? Gutiérrez Cuevas. Martínez Hernández, Gutiérrez Cuevas. Gutiérrez, ¿qué? Cuevas. Ok, ya está. Aguilar ¿Alguien más? Fuentes. Aguilar Fuentes, Sí, profesor. ok, ya está. Gracias. Gracias, profe. Ok. Bien, entonces decíamos que el día de Profesor, ayer, ¿verdad? falté yo. Voy entrando, profesor. Barquino Olvera. Ok. ¿Alguien más? Bien. Entonces, decía ayer que explicábamos el procedimiento para determinar las familias de curvas, ¿verdad? Perdón, de círculos. Revisaron esta última parte que decía ahí en el desarrollo en el cual se describía un poco más cómo entrar a la carta de Smith. ¿Sí lo revisaron? ¿Sí vieron la grafiquita, la carta? En particular me refiero a esto, ¿no? ¿Sí vieron esta carta? Sí, profesor. Sí, ¿Sí la profesor. revisaron con base a lo que dice en el texto de arriba? Ok. Bueno, entonces partiendo de que ya revisaron aquí y que finalmente se hizo el análisis, vamos a complementar nada más con la parte de los elementos que conforman la carta de Smith. Entonces, como ven aquí, vamos a describir entonces de manera muy genérica, pero muy puntual, ¿verdad? De entrada ya vemos aquí la descripción de lo que es la carta de Smith. Miren, por ejemplo, aquí tenemos en el eje horizontal prácticamente la representación de lo que sería U. Dijimos que era U, jóvenes, con respecto a J. Nuestra parte real, nuestra La parte resistencia. ¿De Y quién? J era la reactancia. ¿De quién? Sea U y B, o V. ¿Qué representa? El plano complejo. ¿Pero de quién? ¿De qué valor? De la la impedancia. impedancia total era No. No, la normalizada, ¿no? normalizada, No, sí. del coeficiente de reflexión, jóvenes. Recuerden que es lo que hicimos. Igualamos el coeficiente de reflexión, ¿verdad? De tal manera que pudiéramos relacionar el coeficiente de reflexión con quién? Con las variables R y X que representan a la impedancia Z normalizada. Ojo, ¿eh? Este valor que tenemos aquí, ¿se acuerdan de aquí que esto decíamos que era RV? En realidad es un número complejo, ¿verdad? En el cual tiene una magnitud y un ángulo. Entonces a la magnitud le dimos el valor de U
¿no? Y a V, o más bien U, más J, V, que sería la parte real, perdón, que sería la parte real y la parte imaginaria. ¿De quién? Del valor complejo del coeficiente de reflexión, recuerden. ¿Vale? Bien, entonces, finalmente en esta parte de la gráfica, lo que vamos a observar es la representación o cómo se mueven o cómo localizamos los valores que les correspondería a un valor normalizado de Z. Entonces, por ejemplo, del análisis que viene aquí en esta parte, el punto A, ¿cómo encontramos este valor del punto A? Si partimos de que en el punto A, según el dato que tenemos aquí, está representado por un valor normalizado según el ejemplo, ¿verdad? En el cual la carga, en este caso, está denominado con el valor de 2 más J1.2. Fíjense, ZL dice aquí, con la rayita de arriba, indica que ya está normalizado. Dicho de otra manera, pues, aquí, con este valor, nosotros ya podemos entrar a la carta de Smith y ubicar el punto R igual con 2 y el punto X igual a 1.2, como dice aquí, y el cual hace referencia al punto A. Entonces, con ese valor, díganme ustedes si pudieron encontrar ese punto. ¿Cómo es que se localiza ese punto A? Aquí en la carta, ¿alguien me podría decir? Aquí. ¿Dónde se lee R y dónde se lee X igual a 1.2, jóvenes? En la R carta. se lee, R es el eje horizontal, ¿no? Ok, a ver, ¿me lo pueden indicar? R se lee en U. Tenemos valores de R igual a 0 hasta infinito. Ok, ¿me lo Entonces puede indicar, localizamos por en favor? 2. Sí pueden hacer la anotación aquí sobre la carta, por favor. Es que estoy en el celular, por fin, no me deja. ¿No lo dejo? ¿No lo deja? No, profesor. A ver, déjame Es ahí ver. donde está el punto A, ¿no, profe? Bueno, Así más es, ahí. así es. ¿Quién me puso aquí este valor? ¿Quién me indicó aquí el valor? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted, perdón? Ok, Martínez. Ok, no escuché bien ahí, perdón. A ver, adelante, adelante. Ok, de R, ok. ¿Y cómo llegamos a ese punto A, jóvenes? Pues seguimos en circunferencia de R y Ajá, donde cruce con la de X, ahí va a ser nuestro punto. ok. ¿Quién es usted, perdón? Y Hernández Flores. Ok, Hernández. Ok, a ver. ¿Alguien más que me pueda hacer la referencia aquí? Lo que hay que hacer es intersectar esos dos puntos, ¿va? Sí, profe. Ok, entonces si ustedes observan aquí, Simplemente va así, ¿no? Hace esto y se intersecta con esto. exacto, con el valor de X igual a 1.2. Muy bien, Sí. exacto. Y es lo que vemos ahí, ¿verdad? La intersección es lo que nos va a dar la ubicación de este punto A. ¿Sale? ¿Sale? Ahora bien, haciendo un poquito de análisis de la carta, podemos ver lo siguiente, jóvenes. Si ustedes observan aquí, me ayudan a limpiar esto. Miren, ya queda claro que los valores de R los vamos a ver aquí, sobre el eje horizontal, ¿verdad? Aquí están los valores de R. Entonces, el círculo más grande, ¿verdad? Se obtiene cuando R es igual a ¿cuánto, jóvenes? A 1, a 0. 0, 0, Uno, 0. sí, 0. Cero, Cero. aquí está, miren, cero. Es a cero. ¿Qué quiere decir? Que a medida que R empieza a aumentar, los círculos van a ser como Más pequeños. más pequeños Más y se van a pequeños. pegar o se van a acercar al extremo derecho del valor de U. ¿Estamos de acuerdo? Aquí Sí, lo vemos, profesor. ¿no? Cuando R vale 5, cuando R vale 3, cuando R vale 2, ¿verdad? Desde 0
hasta infinito, aquí, ¿vale? Bien, por el otro lado, para los valores de x, dado que x representa un número complejo que puede ser positivo, los que están aquí, o negativo, los que están acá abajo, ¿cómo se mueve la escala? ¿Dónde está x? El primer valor de x igual con 0, jóvenes. ¿Dónde lo podíamos ubicar? Si leen aquí cómo están las escalas, miren, x va de punto 1, punto 2, punto 3, y va ascendiendo en el sentido de las manecillas del reloj para los valores positivos, y del otro lado en sentido contrario de las manecillas del reloj, pero con valores negativos. Entonces, ¿dónde está el x igual con 0? El X igual con Sería 0 es en su la horizontal, ¿no? recta horizontal. Ujú. Exacto, exacto, está en el extremo izquierdo, ¿no? Entonces, como ven, tanto x como r parten de este mismo punto, miren, de este mismo punto que estoy marcando aquí con la x, ¿sale? De aquí, de este mismo punto parten los valores r y x. Entonces, quiere decir que para poder hacer la lectura de los valores, tenemos que tomar en cuenta bien, cuando los valores sean positivos, se van a mover hacia acá, ¿sale? Y cuando los valores sean negativos, se van a mover hacia el otro lado. ¿Ok? Bien. Algo más que vean aquí de la escala, de la escala de la carta. Ya quedó ubicado cómo vamos a entrar a leer el valor de R y cómo vamos a entrar a leer el valor de X. Sí, profe. Sí, profesor. Sí, maestro. Bien. Voy a borrar esto para efectos de dejar limpio aquí. Fíjense, por otro lado, ¿qué observamos en la carta? ¿Qué particularidad también le vemos aquí a la carta, jóvenes? Que nos da dos direcciones hacia el generador ¿Ok? o hacia la carga. ¿Ok? Antes de pasar a eso, fíjense, no sé si alcanzan a ver aquí. Por ejemplo, hay unas escalas, ¿sí las alcanzan a ver? Después de esta parte central del círculo que tenemos aquí marcado por R igual con 0, de este círculo el más grande, hacia afuera tenemos la primera escala, fíjense, y va en términos de quién, miren, Son 10, grados. 20, 30, 40, 50. Entonces, como ya dijimos que aquí estamos representando el número complejo del coeficiente de reflexión, quiere decir que si yo trazo aquí una línea como esta, esto me va a representar ¿qué? La La magnitud, fase, ¿no, maestro? exacto, la magnitud y un ángulo. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, sí, sí. Sí, maestro. La magnitud y Abajo un sería ángulo. el módulo, ¿no, maestro? Exacto, esa es la magnitud, ¿no? ¿De quién? Del coeficiente de reflexión, que aquí tenemos su parte real y aquí tenemos su parte imaginaria, dijimos en B, ¿no? Entonces, quiere decir entonces que si yo este ángulo lo dejo caer aquí hasta el piso, ¿qué ángulo voy a tener aquí de referencia? Cero. El 0. Entonces, a medida que yo me voy moviendo desde el 0 hacia acá y hacia acá, entonces aquí tendrían 90 grados, ¿verdad? Que más o menos corresponde, no más o menos, exactamente corresponde al grado o la escala que estamos viendo aquí. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Sí, profesor. Y obviamente, pues acá teníamos 180 grados, ¿no? Y de luego, del otro lado, observamos que de manera descendente el ángulo empieza a disminuir, pero con un valor o con un signo negativo, que ya sabemos lo que representa, ¿verdad? Básicamente representa los ángulos complementarios, es decir, si de acá hacia acá, en el medio ciclo que recorrimos de este círculo, tenemos 180 grados, si nos vemos hacia acá, el equivalente es 190 grados positivos o menos 170 grados negativos, porque estamos haciendo que podemos mover desde aquí hacia acá, el desplazamiento. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Okay. Sí, profe. Esa es una práctica que ya hacemos normalmente, ¿no? Y sabemos que son ángulos complementarios, ¿ok? Bien. Bien, entonces hasta ahí podemos observar que finalmente el giro completo que tenemos aquí obedece pues precisamente a un ciclo, ¿verdad? A una vuelta completa de esta escala que tenemos aquí, ¿ok? Ahora bien, ¿cuál es la siguiente escala que vamos a ver? Voy a cambiar de color nada más para efectos de diferenciar. La otra escala que vemos aquí está acá afuera, miren. ¿Sí lo ven? Y aquí, si ustedes observan, la referencia está aquí, en el lado opuesto, en el lado izquierdo. ¿Qué observan aquí? ¿Cómo va el valor aquí en esta dirección y cómo va en la dirección contraria? Empezando con la de aquí arriba. ¿Qué es lo que observamos entre este intervalo de aquí, desde el origen, hasta acá? ¿Cómo se va haciendo el desplazamiento aquí, jóvenes?
Al contrario de las manecillas, ¿no, maestro? Vamos en el sentido de las manecillas, pero por ejemplo observamos que la escala va de 0, 0 y luego viene un punto 45.05. ¿Sí lo ven? Sí. Sí, profe. Sí, sí, sí. Déjenme bajar aquí porque creo que quedó, ahí está. Ok, voy a borrar esto para no meter ruido. Ok, entonces decimos, de aquí hacia acá tenemos un desplazamiento, ¿vale? Y luego vamos a ver que en el siguiente espacio, en intervalo, vamos de punto 45.05 a punto 40.10, luego punto 35.15, luego punto 30.20 y luego punto 25.25. ¿Qué creen que está representando aquí esta escala, jóvenes? Según lo que dice ahí arriba, ¿qué sería? ¿Longitud de onda? La longitud de onda, ¿verdad? Y si recordamos, la longitud de onda que estamos representando aquí sería la de quién? La que corresponde al coeficiente de reflexión. ¿Se acuerdan cuánto valía esa longitud de onda? Recuerden que el coeficiente de reflexión es la parte proporcional de la energía que no alcanza a ser consumida por la carga o absorbida por la carga, mejor dicho. Y por esa razón, esa parte proporcional del coeficiente de reflexión se regresa hacia el generador. Y para los casos que hemos visto con las condiciones sin pérdidas, eventualmente lo que estamos generando es una sobretensión, ¿verdad? En el tramo de la línea de transmisión, lo que va a generar que en ese espacio se genere una longitud de onda estacionaria, lo que denominamos como lambda E, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan, jóvenes? ¿Cómo, profe, otra vez? ¿Alguien recuerda esta variable lambda E? No, profesor. Bueno, ahí les recomiendo que revisen el texto porque ahí viene, jóvenes. Eso lo acabamos de ver de la parte anterior. La longitud onda estacionaria hace referencia a la onda que se refleja. La parte proporcional de energía va a generar que se genere una onda estacionaria que es el equivalente a lambda sobre 2, que es esta ecuación que está aquí. Aquí viene en el libro. Lean, por favor. ¿Sale? Eso es lo que vimos anteriormente. ¿Ok? Entonces, esto que estamos viendo aquí en esta carta justamente hace referencia a esa lambda E, jóvenes, a esa lambda E que tenemos aquí. ¿Sale? Entonces, este valor que vamos a representar aquí de 0 hasta acá equivale a un cuarto de lambda. Y de aquí hacia acá es el otro cuarto de lambda. La suma de las dos hace referencia a 0.5 lambdas, lo que quiere decir que es la mitad de la longitud de onda estacionaria, perdón, de la longitud de onda original, de la lambda E. ¿Ok? ¿Sí está claro, jóvenes? Sí, profesor. Sí, maestro. Bien, les recomiendo que revisen lo de la longitud de onda, porque eso ya lo vimos, jóvenes, eso ya lo vimos. Y esto representa justamente la carta de Smith. ¿Sale? Bien, hasta acá, ¿alguna otra observación que hayan visto aquí de la carta? ¿Qué otra cosa nos hace falta analizar? Lo que decían al inicio, ¿por qué las flechas indican hacia el generador y hacia la carga? Eso lo vamos a ver ahorita con un ejemplo. ¿Sale? Hacia el generador quiere decir que nosotros podemos movernos desde la carga hacia el generador o de la carga, perdón, o del generador hacia la carga. Entonces, cuando el desplazamiento es de la carga hacia el generador, el movimiento debe de ser en esta dirección, en el sentido de las manecillas. En caso contrario, es decir, si nos movemos del generador hacia la carga, el movimiento debe de ser en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Ahorita no lo van a entender quizás, pero ahorita vamos a hacer un ejemplo. ¿Sale? ¿Hasta acá alguna duda de lo que ya explicamos de la carta, jóvenes? No de momento, Queda- maestro. No, ¿Queda profesor. claro cómo vamos a entrar con los valores? ¿Dónde vamos a leer los valores para R? ¿Y dónde vamos a leer los valores para X? Sí, profe. Tanto profe. Sí, positivos maestro. como negativos, ¿no? Ok, bueno. Entonces ahorita lo vamos a ver en un ejercicio y es justamente lo que queremos mostrar, ¿vale? Bien. Entonces vamos a hacer el siguiente análisis y nos van a ustedes ayudar a complementar algunos cálculos aquí para efectos de corroborar que con el método gráfico en qué proporción se aproxima con el método analítico. Entonces tenemos un ejemplo tradicional
en el cual tenemos una línea de transmisión cuya impedancia Z0 es de 75, una impedancia de carga ZL, y tenemos la longitud de la línea, miren, vean, la longitud de la línea está dado aquí en términos de lambda, que equivale a 2.2 lambdas. ¿Estamos de acuerdo? Hace referencia nuevamente a una línea sin pérdidas. ¿Sale? Y nos dice aquí, mediante el uso de la carta de Smith, nos piden calcular la impedancia que veríamos en la entrada de la línea, es decir, aquí, en ZI. Y en el inciso B, nos piden calcular el coeficiente de reflexión visto en la carga, magnitud y fase. Aquí, el coeficiente de reflexión. ¿Sale? Para el inciso C y para el inciso D, si ustedes observan, nos piden exactamente lo mismo, pero a la mitad o al centro de la línea. ¿Sale? Si dividimos la línea, que sería de 2.2 lambdas, la mitad estaría a 1.1 lambdas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profesor. Entonces, iniciamos. Lo primero que hay que hacer, según lo que ya se describió en la parte de arriba, es vamos a normalizar el valor correspondiente a quién, a la ZL. ¿Cuál es el objetivo de normalizar este valor? Que nosotros, con la escala que tenemos de la carta Smith, podamos entrar y obtener un valor que quede dentro de la carta Smith de tal manera que nosotros podamos representarlo en esta carta, y partiendo de ahí vamos a empezar a hacer nuestro análisis. Entonces, la manera de normalizarlo es justamente tomando como referencia esta condición, ¿verdad? Normalizar quiere decir dividir el valor de la impedancia que yo quiero normalizar, en este caso es la ZL, sobre la Z0 del sistema o de la línea. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si me ayudan a comprobar este dato, según esto, ZL, que es la impedancia que voy a normalizar, es igual a 100 más J50, y el valor de Z0 es de 75 ohms. Entonces, haciendo esta operación, resulta que la impedancia normalizada equivale a 1.333 más J 0.666. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, profe. Ok, entonces, lo que procede es lo siguiente. Vamos a representar ahora este valor. Memorices este dato y vamos a localizarla en la carta. ¿Cuál carta? En la que ya tenemos aquí en este ejercicio. Entonces, si me ayudan, por favor, a corroborar nada más esa información. ¿Dónde estaría ese valor? ¿Dónde estaría el valor para R y para X, jóvenes? ¿Alguien que me lo indique, por favor? Ahí, y el otro. Pues para R estaría ahí, profesor. ¿Quién es usted, perdón? ¿Me escuchan? Sería A ver. 1.3, ¿no? Ujú, sí. Ajá. La R, ajá. Ok. A ver, uno por uno, nada más para no amontonar ahí. A ver, ¿quién fue el primero que me dio la referencia? A ver, si me ayudan los demás, nada más Creo que fue el de rojo, el que puso en rojo. No sé quién. a ver, es que veo 2 puntos en azul, pero no sé dónde. Ah, los de azul son míos, pero el de la derecha no, ese está mal. Es el otro, el que es 1.3, pero el primero que puso, profe, fue el que está de rojo, ¿eh? Sí, Ok. fue el que está de rojo, no sé quién ha Es decidido. que decía Carlos o algo así. Bueno, nada Soy más yo, para- profesor. sí, Hernández nada Flores. más ayúdenme aquí tantito para limpiar esta parte. Ok, más o menos. Hay que tener mucho cuidado aquí. Miren, perdón, quiero mover aquí. Ok. A ver, aquí nada más un detalle. Hay que ser muy precisos con el tema. Miren, voy a ampliar un poquito la imagen. Si me ayudan, por favor, a ver, vamos a verlo. Gracias, perdón, voy a hacerlo un poquito más grande para efectos, pues, de que nos quede claro ahí cómo representar. Miren, aquí es muy importante tener mucha precisión, nada más para efectos de mostrar, ¿no? Miren, por ejemplo, la escala, como bien vieron, ¿ya? Aquí tenemos la escala para R, y si observamos, el centro de la carta es cuando R vale 1, ¿sale? Entonces, a partir de ahí, vamos a observar que hay una escala ya que se divide en estos intervalos. De aquí hacia acá es de 1.25 y de acá hacia acá 1.5. Entonces, el valor que estamos buscando es de 1.33, y como lo dijo su compañero,
está entre este intervalo, ¿ya? Sí, profe. Así es, profesor. Entonces, si tomamos un valor por aquí aproximado, nada más aproximado, espero no haberme movido mucho del valor que dio su compañero, vamos a tener que realizar lo siguiente. Con este dato, ¿ya? Tenemos que hacer que más o menos esto coincida y haga como una especie de círculo aquí, ¿vale? ¿Con qué valor tiene que coincidir? Con el de X. 0.66. ¿Dónde está, 0.66. ¿dónde está el valor de X? 0.66. Ok. ¿Dónde estaría ese punto 666? A ver, el compañero que nos ayudó aquí, Es a la Carlos mitad, ¿no? Alberto, Sería por ahí, ¿no? Más a la mitad. Un poquito más. un poquito más, así es, un poquito más. Entonces, si la proyecta hacia abajo, compañero, ¿Le quitas tú, Carlos? Ahí. ok. Ok, ok, Ahí está. ok. Así como se tiene que hacer la selección, ¿estamos de acuerdo? ¿Sale? Traten de hacerlo. Yo les recomiendo, si tienen ahí un compás, de hecho lo van a utilizar, traten de sacar más o menos la referencia aquí de estos puntos, ¿verdad? Tratando de buscar un punto de referencia aquí en el extremo, de tal forma que cuando tracen este círculo, más o menos se quede en la escala que tenemos aquí, ¿no? No es que hagan una separación muy milimétrica, ¿no? Digo, esa es una carta, es un modelo de una carta. Yo ahorita les voy a pasar una para efectos de que la trabajemos de aquí en adelante, ¿vale? Nada más digo, porque está el ejemplo ya hecho aquí, te voy a tomar como referencia este, ¿vale? Ok, una vez que ya calculamos este valor o este dato, ¿verdad? Más ya hicimos la intersección, marcamos este como el punto A, ¿verdad? Bien, este punto A que está ahí, nos indica básicamente que aquí tenemos el valor de la ZL normalizada, jóvenes. Esto representa la posición de nuestra carga en nuestro sistema. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, maestro. Voy a borrar todo esto para regresar a la, al ejercicio, ¿sale? Y vamos a ver qué sigue. Ok, entonces decimos lo siguiente. Ya que tengo aquí la información, ya ubiqué mi carga. ¿Qué dice aquí en el ejercicio? Bien, una vez que ya ubiqué mi carga en la carta, voy a tomar como referencia esta gráfica que tengo aquí, donde el punto A me indica que es la posición de mi carga y para efectos de entender, lo que nos piden en el inciso A es que determinemos ahora cuál sería la impedancia vista en el punto B. Pero para encontrar el punto B, tenemos que movernos desde el punto A hacia este punto B. Tenemos que recorrer una longitud de 2.2 lambdas. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, profesor. Sí, maestro. Bien, entonces, para hacer esa evaluación, ¿cómo lo haríamos de manera tradicional? ¿Cómo calcularíamos la ZI considerando estos datos que tenemos? De hecho, era una de mis dudas, maestro. Esa de cómo calcular ZI, porque no recuerdo cómo se hacía. ¿Lo recuerdan? ¿Cómo creen? ¿No tomó las primeras clases? Sí, 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 pero no recuerdo. Bueno, le voy a recordar la página si quiere para ver el libro de lo que vimos al inicio, ¿eh? Porque esto fue lo primero que vimos al inicio del curso. ¿Se acuerda? Sí vimos lo de las impedancias acopladas, desacopladas, las primeras ecuaciones. Bueno, ahí le encargo que revise el tema 2.4, joven, del libro que estamos revisando precisamente. Y ahí vienen unas fórmulas, las cuales se establece precisamente que una fórmula para poder calcular esas impedancias es considerando la ecuación aquella compleja, ¿verdad? ZI es igual a Z0 por ZL más Z0 tangente hiperbólica cuando tenemos pérdidas o tangente de beta L cuando tenemos pérdidas. ¿Sí se acuerdan de esa fórmula? Sí, profesor. ¿Y la otra, cuál sería la otra fórmula alternativa que también vimos? ¿Se acuerdan?
La de ZO por ZI. ¿Cómo? Z0 o, bueno, ZO por ZI. No. No, la otra era igual ZI igual al producto de Z0, pero ahí en lugar de poner las funciones tangentes hiperbólicas o tangentes beta por L, cambiábamos por 1 más rho por E a la 2 gamma L. Menos 2 gamma L. ¿Sí se acuerdan? Sí, sobre 1 menos rho por E a la menos 2 gamma L, ¿no? Pues les voy a pedir que lean esto otra vez el libro, ¿eh? Ahí tienen la página 72, 73, si no mal recuerdo, desde ahí empezamos. Bueno, de todas maneras lo van a comprobar, jóvenes, ¿eh? Así es que por favor les pido que pongan atención y regresen a esa parte. Si tienen dudas con la fórmula, lo volvemos a revisar si buscan. ¿Ok? Sí, profesor. Ok, jóvenes. Bueno, entonces, a ver, entonces, para no perdernos del hilo que llevamos, ya ubicamos el punto A y ahora vamos a encontrar el punto B. Pero para encontrar el punto B tenemos que recorrer una distancia de 2.2 lambdas desde el punto A hacia este extremo. Pero para esto tenemos que hacer lo siguiente, miren. Como dice aquí, para transferir el punto A a la entrada de la línea, tenemos que trazar el círculo del coeficiente de reflexión. ¿Cómo es ese círculo del coeficiente de reflexión? Ahorita lo vamos a ver en la carta. La cual es la magnitud, ¿ya?, del valor del rho. Y como dijimos, como es una línea sin pérdidas, es valor constante. Después, lo que tenemos que hacer es avanzar sobre este círculo una distancia equivalente a 2.2 lambdas. Ahorita vamos a ver también cómo se mueve eso. Pero aquí viene un detalle, miren, hacia el generador. ¿Por qué hacia el generador? ¿Alguien me podría decir aquí? Porque nos está pidiendo la impedancia de entrada. Exacto. Porque el punto A... De ZL hasta Z. Exacto. Aquí en este extremo donde está la ZI está el generador. Entonces por eso es que vamos a tomar la referencia de decir, vamos a movernos hacia el generador. ¿Queda claro entonces lo que veíamos hace rato en la carta? Sí, profesor. Sí, muy Okay. Pues, ojo con eso, ¿no? Es muy importante que se tome en cuenta esa condición porque básicamente podríamos hacerlo del otro lado, pero ¿qué creen? No es simétrico el valor. Entonces eventualmente podemos equivocarnos cuando nos movamos hacia uno o hacia el otro lado. Entonces hay que guardar mucho hay que tomar en cuenta mucho esta disposición. Entonces, como dice aquí, en el sentido de las manecillas, ¿no? Entonces, aquí nada más hace una observación. Cada vuelta completa equivale a, como ya lo vimos, a 0.5 lambdas. ¿Sale? Entonces, ¿cuántas vueltas tendríamos que dar para completar 2 lambdas, jóvenes? 4. 4. 4 vueltas, ¿no? Suponiendo que son, o no suponiendo, cada vuelta es de 0.5 lambdas. Si damos 4 vueltas, estaríamos evaluando prácticamente 2 lambdas. Por lo que restaría para poder llegar al punto B, donde está la impedancia vista en la entrada, sería el equivalente a 0.2 lambdas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Ok, Sí, ahora maestro. vamos a la carta. Me voy a mover a la carta rápidamente para efectos de poder entender esta parte. Por ahí, si nos gana el tiempo ahorita de la evaluación que estamos haciendo, ahorita seguimos, ¿no? Ok. Entonces decíamos aquí, entonces, lo primero que hay que hacer es, ya ubicamos el punto A, ¿y qué es lo que tenemos que hacer? Trazar este círculo. ¿Cómo se traza ese círculo? Aquí les voy a pedir que para la siguiente clase les voy a pasar una carta y vamos a hacer los ejercicios ya con sus propias cartas. Aquí lo que hay que hacer es agarrar un compás y tomar el centro de la carga, que es, de la carta Smith, que es justamente donde R es igual a 1, jóvenes. Ese es el centro de la carta. Y lo que van a hacer es abrir su compás aquí, en este punto A, y trazan su circulito. ¿Verdad? Este valor que tenemos aquí, representa el valor del coeficiente de reflexión, ρ. Este representa el coeficiente de reflexión y ahorita vamos a ver cómo se calcula. ¿Sale? Bien, entonces una vez que ya representamos este valor y ya trazamos el círculo, vamos a trazar desde el origen, pasando por el punto A, una línea que cruce el círculo más grande que ya dijimos que es cuando R vale 0. ¿Sale? Y vamos a trazarlo que cruce esa y que cruce las escalas, para precisamente tomar como referencia hacia dónde lo vamos a mover. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Profesor. Ok. Bien, entonces, analicen esta parte en lo que se nos acaba aquí el tiempo
y ahorita nos vamos a conectar para empezar a ver el Ok, jóvenes. Bien, hasta acá, ¿todos bien? Hasta acá, lo último que escuchamos, ¿sí quedó claro? Sí, profesor. Vamos a esperar tantito que se conecten nuestros compañeros. Ok, entonces decíamos finalmente que una vez ubicado el punto que intersecta el valor de R con el valor de X, marcamos ese punto como la referencia donde está la Z de carga, ZL, ¿vale? Y para efectos de poder anotar o entender la carta, normalmente yo les sugiero que cuando hagan estos ejercicios, me marquen aquí, vean, en la carta, sobre la carta, me digan, esta es la ZL normalizada. Y me indican aquí con una flechita, ¿sale? Esto también sirve para que ustedes no se pierdan, ¿verdad? Porque luego no saben ni qué es el valor A, pero básicamente con esto, pues ustedes se pueden ubicar. Ok, entonces, partiendo de que ya sabemos dónde estamos en el punto A, en el ejercicio nos piden determinar la impedancia vista en la entrada de la línea, que sería el punto B. Entonces, para ubicar al punto B, lo que tenemos que hacer es movernos desde este punto A hacia el generador. Entonces, para este caso, ¿cómo sería el movimiento, jóvenes? ¿En el sentido de las manecillas o contrario a las manecillas? En el de las manecillas. Aquí está, ¿verdad? Hacia el generador, según lo que dice aquí. Ok, entonces, una vez que ya trazamos aquí el círculo del coeficiente de reflexión, ¿verdad? Ya dibujamos este círculo que es el punto de referencia, decíamos el origen de la carta, con el punto que intersectamos, trazamos el círculo con un compás. De ahí hacemos una línea que cruce desde el punto de origen, pasando por A, que cruce aquí, ubicamos el punto C como el círculo más grande de la carta, que es cuando R vale 0, y también que cruce las escalas que tenemos aquí. Entonces, bien, partiendo de que ya hemos analizado, voy a hacer un poquito más pequeño esto para efectos de mostrar. Como ya dijimos que si nosotros partimos de este punto, ¿cuántas vueltas teníamos que dar para llegar a realizar 2 lambdas? Considerando de que cada vuelta completa equivale a 0.5, así es. Entonces, si pasamos 4 veces aquí, estaríamos haciendo las 2 vueltas, perdón, las 2 lambdas. Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta? Si consideramos que la longitud de la línea es de 2.2 lambdas, lo que faltaría sería el punto 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí. Ok, entonces, partiendo de que aquí vienen las escalas, yo quisiera preguntar de aquí a aquí, ¿cuánto vale cada intervalo que hay? Por ejemplo, si me van siguiendo aquí con el lapicito, por ejemplo, de aquí, en este punto, ¿verdad? En este punto que está con 0, ¿cuánto vale cada salto de aquí hacia acá? De aquí hacia acá, de aquí hacia acá, de aquí hacia acá, hasta este punto. ¿Cómo es que llegamos de aquí en esos intervalos? ¿Cuánto vale cada salto que hacemos aquí? .01. .05. Ojo, ojo. .09, ¿no? Ok. A ver, ojo, ojo, miren. Aquí está el origen 00 y hasta acá tenemos que vale .45 o .05. Vamos a tomar como referencia cómo llegamos a este .05.
Si aquí partimos que esto vale 0, ¿cuánto valdría cada salto para llegar a tener el punto 0,5? Punto 01. 0,1. Exacto. ¿Sí lo ven? ¿Sí están todos de acuerdo? Sí, profe. Ok. Entonces quiere decir que cada salto, ahora sí que lo vamos a hacer como la ranita. Punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, perdón, al revés. Punto 01, punto 02, punto 03, punto 04, punto 05. ¿Sale? ¿Sale? Sí, profe. Y si hacemos esto mismo para lo que falta, fíjense, ¿cómo es que llegamos desde aquí hasta este punto? Y aquí vale punto 25, pues haciendo ese mismo salto. Cada intervalo, cada 5 pasos que demos, estaríamos haciendo un avance de punto 0,5. Entonces aquí sería, si aquí hicimos 1, 2, 3, 4, 5, volvemos a hacer otra vez el avance 1, 2, 3, 4, 5 y estaríamos en punto 10, como dice aquí. Luego otra vez 1, 2, 3, 4, 5, punto 15. Y luego 1, 2, 3, 4, 5, ¿sale? Hasta el punto 25. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, maestro. Ok. Finalmente, lo que quiere decir entonces que ¿cuánto valdría cada subdivisión que tenemos aquí en este intervalo? En este primer intervalo entre 0 y 0,01. ¿Cuánto vale cada Punto 002. sección que tenemos? Punto 002, Exacto. ¿no? Sí. Exacto. Les recomiendo que me apunten eso, jóvenes. Apúntenlo. Así en este ejemplo que tengan, o agarren en el texto que estén utilizando como sus notas, y digan, cada rayita de esto equivale a punto 0,2, ¿ya? Punto 0,002. Y cada intervalo de aquí a acá, punto 0,1. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok. Es importante, porque más tarde seguramente lo van a olvidar y es importante que tomen en cuenta esa clasificación. Pero bueno, ya vieron de dónde sale, ¿no? Ahora bien, entonces lo que vamos a hacer es tomar como referencia este punto donde cruza precisamente desde el origen, pasando por A, el círculo grande y la escala sobre todo. Entonces lo que hay que hacer es buscar el equivalente a punto 1, dado que nos hace falta punto 2. Punto 1 equivaldría a movernos cuántos pasos aquí para llegar a punto 1. Si consideramos que de aquí a acá, cada paso vale Punto 5, ¿no? punto 0,1, jóvenes. Sí, punto 0,1. Sí, perdón. Punto 0,1. Sí. Entonces de aquí, miren, voy a tomar la escala. Para este ejemplo, voy a hacer que mi punto que tengo aquí, la voy a regresar aquí. ¿Sale? Para hacerlo, digamos, entero. ¿Sale? Entonces quiere decir que si yo me muevo de aquí hacia acá, hay un movimiento de punto 0,1. ¿Sale? Punto 0,2, punto 0,3, punto 0,4, punto 0,5, punto 0,6, punto 0,7, punto 0,8, punto 0,9, perdón. Entonces digamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el último, ¿no? Que sería punto 0,9, punto 1, que es lo que estamos representando aquí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, maestro. Se viene de aquí. Déjenme ampliar esto o moverlo para acá. Ok, ¿sale? Entonces, haciendo esa referencia, entonces finalmente observo que estos 10 saltos representaría el equivalente a punto 1. Entonces, ¿qué me hace falta para volver a hacer o tener el punto 2 que me hace falta? Pues simplemente recorrerme otros 10 pasos, ¿verdad? Tomamos como referencia este punto, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero como aquí mañosamente nosotros nos regresamos 2 rayitas, ¿qué hay que hacer en el punto final que estamos moviendo aquí? Pues adelantarnos las 2 rayitas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Profe. ¿Hasta acá profe. alguna pregunta? ¿Hasta acá alguna pregunta, jóvenes? No de momento, maestro. No, profe, por ahora no. Bueno. Una vez que ya entendimos o que ya ubicamos este punto 2 complementario que nos hacía falta,
¿Qué es lo que sigue? En esta escala vamos a trazar ahora una línea que parta desde aquí, tomando como referencia el centro de la misma carta. Trazamos esta línea que está aquí. ¿Sí lo ven? Desde aquí agarramos y decimos, trazo mi línea que cruce aquí. ¿Sale? Voy a agarrar una. ¿Ok? Y entonces desde aquí digo, trazo mi línea y con el origen, y ahí está. Ahora bien, en ese punto que acabo de trazar, yo voy a buscar el punto B que sea el borde de mi carta, jóvenes, pero que coincida con esta trayectoria de la línea que tengo aquí. Miren. Y en este caso, ¿quién es ese punto? Es justamente este que estoy viendo aquí. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Lo voy a hacer un poquito más grande para efecto de... Ahí está. Que sería este cruce. Entonces, con la información que ya tengo, ¿qué es lo que voy a hacer? Ahora, de manera inversa, yo voy a tratar de ubicar cuál es el valor que le correspondería para R y para X, considerando que en este lado ya estoy en el lado de las X negativas. Entonces, si ustedes observan, aquí voy a leer la línea que se aproxime más a esta intersección. Y aquí para este caso, ¿cuánto les daría más o menos el valor? ¿Cuánto creen que sea el valor aquí de R? 0.8. 8, ¿no? Más o menos. Parece que es un punto exacto, ¿no? Por la gráfica. ¿Vale? Y para el caso de, déjenme borrarme, de reducir esto un poquito. Y para el caso de X, 0.5. Menos 0.5. Menos 0.5. Menos 0.5. menos 0.5, un poquito más quizás, ¿no? No sé si compartan la misma. Déjenme borrar esto. Aquí miren. Pues igual y más, pero muy poquito, ¿no? Así es, Como exacto. punto 51, 52, ¿no? 52, ajá. Exacto, es lo que quiero que vean, ¿no? Porque ahorita vamos a ver precisamente cuál es ese efecto, ¿sale? Entonces, bien, con base a eso, entonces nosotros ya podemos, una vez obtenido el valor que tenemos aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? Este valor que vamos a calcular aquí es el valor normalizado, ojo, es el que tiene la Z, sobre la Z la rayita arriba. ¿Qué es lo que hay que hacer para desnormalizarlo? Si para normalizar lo que hicimos fue agarrar, ¿perdón? Multiplicarlo. ¿Por quién? Por Z. Por la impedancia característica. No, justo lo que iba a decir, ¿no? Si para normalizarlo lo que hicimos fue dividirlo por la Z0, ¿Lo multiplicamos? ahora el valor de ZL hay que multiplicarlo por el Z0 para que nos dé el valor de ZLR. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, Profe. Entonces, miren, según el cálculo aquí, fíjense, nosotros leímos punto 8, ¿no? Y punto 5, miren. Y aquí el cálculo que hicieron esos amigos en la carta, según nos da un valor de punto 785, ¿no? Ultra precisión. No tienen vista de águila aquí los amigos, ¿no? Y un valor de J de 0.52. ¿Sale? Entonces, desnormalizando, como dice aquí, el valor de la ZI vista en el punto B estaría dado por el producto de lo que acabamos de calcular en la carta, multiplicado por 75 y que correspondería a este dato. ¿Vale? sí, profe. Lo podemos comprobar, ¿no? No. Esto lo podemos comprobar con las fórmulas que les digo que están en las páginas anteriores que vimos del curso, ¿no? Con las ecuaciones de ZI. Y para referencia les voy a decir que la ecuación más común que podemos utilizar aquí es la de ZI igual a Z0, que multiplica a 1 más ρ por el valor del coeficiente de la ρ por E a la menos 2 gamma Z. Entre lo mismo, ¿verdad? Entre la ecuación 1 menos ρ por E a la 2 gamma Z. ¿Sí estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, profe. Bueno, entonces comprueben ese resultado ahora de manera analítica para ver qué tanto varía lo que calculamos analíticamente con lo que nos está dando la carta.
Ahí varía por punto 25. Nada Ok. más. Ahí el 39 está bien. Ahí es 58.875. Perfecto, ¿ok? ¿Sale? Entonces, si ven, pues, estos dos métodos de alguna manera son complementarios, pero como ven, ¿cuánto nos tardamos para entrar a la carta de Smith? Pues relativamente es más amigable, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Ok, bien. Para el inciso B, nos piden calcular cuál es el valor del coeficiente de reflexión en el lado de la carga. ¿Cómo calculamos normalmente ese coeficiente de reflexión que es ρ? ¿Se acuerdan? ZL más Z0 sobre ZL menos Z0. ¿Perdón? ¿Alguien sabe cómo calculamos el coeficiente de reflexión, jóvenes? ¿Sí me escuchan? Sí, profe, sí escucho. Ok, entonces, ¿cómo calculamos el coeficiente de reflexión? ¿Cómo lo hacíamos La en el de caso? ZL menos Z0 entre ZL Exacto, menos ¿verdad? Z0. Así es. Ese es el método que ya sabemos. Entonces, con ese método ustedes van a comprobar. Aquí me voy a ir directamente a la carta para decirles cómo. Aquí está el desarrollo y yo se los voy a decir. Aquí está el método. Miren, este es el método analítico, pero ahora vamos a verlo en la carta. Para efectos de cómo vamos a calcular este coeficiente de reflexión, aquí simplemente se hace uso de los datos que tenemos en la carta. Para esta carta en particular, ojo, para esta carta en particular, porque las dimensiones son muy particulares que las que tiene, vamos a analizar lo siguiente, pero aplica el mismo procedimiento para cualquier otra carta, ¿sale? En un ratito más les voy a mandar las cartas para que empiecen a trabajar de aquí en adelante con los servicios que nos toque. Pero para este ejemplo que tenemos aquí, vamos a hacer lo siguiente. Considerando que aquí lo que queremos es determinar el valor de este círculo que tenemos aquí, yo les voy a analizar lo siguiente, miren. ¿Cómo se obtiene ese valor? Con los datos que tenemos gráficos. Lo primero que hay que hacer es hacer la sección o trazar más bien el segmento OC. Y esa la vamos a llamar o la vamos a dar el valor de 1. Y yo te les digo por qué. El segmento de O a C sería el que tenemos desde aquí, desde el origen, hasta donde está el borde de la carta. ¿Por qué este punto? Porque es la dimensión que nos da el círculo más grande. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí. Sí, profe. Ok. Ahora bien, yo lo que quiero es calcular cuánto vale este círculo que está aquí, que corresponde a la magnitud del coeficiente de reflexión. Entonces lo que tengo que hacer es, voy a trazar con otro color una magnitud del 0, pero ahora hacia el punto A, ¿vale? De tal manera que yo aquí digo, de aquí, digo el segmento ahora OA va a ser mi incógnita, jóvenes. Mi X aquí, mi incógnita. No le quería poner X, pero le iba a poner acá más bien un signo de interrogación. Pero como no iban a entender con mi signo. Pero sí me explico, ¿no? Ese es el procedimiento que hay que hacer, jóvenes. Este es el procedimiento, una regla de 3 simple. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tomamos con una regla la dimensión que hay desde el punto 0 del origen al punto C. No sé, voy a poner un valor. Supongamos que vale 7 centímetros. Bueno, 7 centímetros sería esta magnitud, el cual equivale a 1. ¿El 1 por qué es? ¿Cuánto sería el valor del coeficiente de reflexión más grande, jóvenes? ¿Cuánto vale el coeficiente de reflexión? 1, ¿no? Exacto, ¿verdad? Quiere decir que entonces el círculo más grande, y más adelante vamos a entender un poquito por qué este valor representa precisamente un coeficiente de reflexión muy alto, o el más grande. ¿Por qué? Porque es la condición más crítica que tenemos de reflexión total. Entonces, este segmento representaría la magnitud del coeficiente de reflexión. De ahí, cualquier otro valor por debajo de este círculo sería la parte proporcional de la dimensión que tenemos 0A, del segmento 0A. ¿Sale? ¿Sí está claro, jóvenes? Sí, sí, sí. Profe. Y bueno, entonces aquí en el ejemplo, en el ejercicio que estamos desarrollando, lo describe, ¿verdad?
y aquí está, que es justo lo que estábamos ahorita mostrando. Aquí lo dicen. El coeficiente de reflexión de voltaje en la carga se lee directamente en el punto A, ¿verdad? Que representa precisamente a la carga. Para estimar su magnitud, hay que hacer esto, como lo hicimos, y lo que haces es determinar directamente con las magnitudes. Para este caso, el valor de la magnitud es de 0.31. Ahora, el ángulo, ¿dónde se lee el ángulo? Justo por donde dice, donde la línea se proyecta, la sección OC, en la escala de los grados, ahí podemos observar que se ve el ángulo. Y aquí está, ¿ven? ¿Dónde está la escala? ¿Sí la alcanzan a ver? Sí, profe. Sí, profe. Y es pasando el punto C. Así es. Y esto sería equivalente a ¿cuánto? ¿Cuánto dice aquí según la escala? Está entre 40 48, ¿no? Decía 48 grados. 48 grados, lo que leemos aquí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok. Ese sería el procedimiento para calcular, en este caso, para este caso, ¿verdad? El coeficiente de reflexión. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, finalmente con eso, ¿verdad? Nosotros, una vez que obtenemos este valor de manera gráfica, lo podemos comprobar con el método analítico que ya hicimos. Y si ustedes observan aquí, pues miren, el valor es equivalente más o menos, ¿verdad? Son muy aproximados los datos. ¿Sí está claro hasta acá, jóvenes? Sí, profe. Sí, muy claro. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, profe. No de momento, maestro. Ok, bueno. Pues les voy a pedir que los incisos C y D, que corresponden al cálculo de la impedancia vista a la mitad de la línea y del coeficiente de reflexión aquí en el centro de la línea, ustedes la determinen utilizando el mismo procedimiento. ¿Sale? Sí, profe. Vale, profe. Ok. Bueno, entonces ahorita les voy a mandar una carta para efectos de que este mismo ejemplo que estábamos desarrollando aquí, ahora ustedes lo hagan con su carta. ¿Sale? Para que ya directamente vayan comprobando con sus propios elementos, con las cartas que vamos a utilizar, cómo se aproximan los datos con los que estamos obteniendo aquí de manera gráfica, y además les voy a pedir que comprueben los resultados de las impedancias, sobre todo, pero con el método analítico. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profesor. Bien, jóvenes. Entonces, no hay dudas, no hay preguntas, algún comentario. ¿Cómo ven el método gráfico? ¿Más sencillo o más sencillo, ¿no? Más sencillo. Algo enredado. Entonces, nada más hay que tener cuidado con los puntos que ahorita explicamos, ¿no? Memorizarse o más bien observar bien, más bien las escalas y sobre todo los detalles de cada vez que hagan una representación de un punto en la carta, favor de indicarlo para que ustedes no se pierdan. Es decir, si tengo la representación en el punto A, que es ZL de la carga, entonces pongo mi punto A, pero también indico arriba, esta es mi ZL. Y a partir de ahí, yo voy a tener que hacer mi desplazamiento, ya sea hacia el lado del generador, indicando precisamente esto, así, igualito, las flechas, ¿no? Porque puede ser que alguien me ponga esto y nada más ponga una línea aquí, pero no sé si la línea va de acá, del punto C hacia el punto D, o va del punto D hacia el punto C. ¿Sí me explico? Entonces es importante indicar estas direcciones. ¿Sale? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Sería hasta acá lo que vamos a ver el día de hoy y vamos a tratar de ver en la siguiente sesión. Les voy a dejar algunos ejercicios tomando como referencia